Oremos, hermanos. Padre nuestro, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición, Señor, de estar en comunión contigo. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Estamos delante de ti, Señor, para ofrecerte este culto, para que tú lo recibas, Señor, porque es para honrarte y glorificarte, solo a ti, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Recibe las alabanzas, recibe nuestras gratitudes, nuestras peticiones, la lectura de tu palabra, Señor, que llegue a ti como un aroma grato. Señor, no tenemos más que agradecerte, Señor, porque eres bueno. Y Señor, porque tú nos escuchas, porque tú nos contestas, Señor. En el nombre de Cristo nos ponemos en tus preciosas manos. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén.
Buen día, hermanos. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos porque tú has permitido la celebración de la Semana del Hogar en tu iglesia, Padre, donde se ha visto el tema de la familia y la enseñanza de hoy. Gracias te damos, Padre Celestial, por los expositores de tu palabra, y asimismo queremos pedirte, Señor, que el mensaje que se ha venido dando, Señor, pueda ser de grande bendición para tu iglesia, Padre, para los jóvenes, los niños, Padre, en donde la sociedad en la cual estamos viviendo nos muestra diferentes ejemplos erróneos, Señor, contrarios a tu palabra. Permite, Padre, que las enseñanzas de tu palabra puedan seguir siendo el ejemplo a seguir en nuestra sociedad actual y a futuro, Padre. Permite que el mensaje dado pueda ser, Señor, realmente puesto por obra, Señor, en nuestra iglesia, Señor, y en donde quiera que nos desenvolvamos. Padre Celestial, gracias por esta grande bendición, Señor, de permitir esta actividad, Padre, después de haber pasado por momentos difíciles en nuestro mundo con esta pandemia, Señor. Bendito seas, Señor, porque aún podemos alabarte, aún podemos seguir haciendo estas actividades, Padre, que son de grande bendición para tu iglesia, Señor. Permite que la familia pueda seguir siendo dirigida por ti, Señor, que pueda seguir siendo el ejemplo a seguir, el que está en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta hora, Padre Celestial, queremos pedirte, Padre, que tú nos hagas hacedores de tu palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos, Señor. Permite, Señor, que la palabra escuchada, Señor, pueda ponerse de ejemplo donde quiera que nosotros estemos, Padre Celestial. Permite que asimismo podamos compartir de tu palabra a quien no ha escuchado, Padre Santo. Permite que podamos gozarnos también, Señor, con aquellos que no te conocen, exponiéndoles tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos por toda tu iglesia, Padre, para que pueda seguir siendo el ejemplo a seguir, Padre, en donde quiera que la iglesia esté representada. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanas. Les voy a pedir que abran sus Biblias y me acompañen a hacer esta lectura en Job 1, del 8 al 22. Y la palabra del Señor dice: Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito.
Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. El versículo clave, hermanas, es Job 8:22, que dice: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén, hermanas. Dios les bendiga, amadas hermanas. Es un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes, acompañándoles en esta serie de estudios que estaremos revisando en el libro de Job, donde guarda la historia de un hombre que pone la fe en ese Dios creador. Es un libro bastante interesante, donde no tenemos muchos datos precisos sobre quién pudo haber enseñado a Job sobre las cosas de Dios. Pero sí podemos encontrar en este libro maravilloso cómo es que este hombre, a través del dolor y del sufrimiento, muestra y modela su fe ante un mundo que le desafiaba, donde le cuestionaba también por qué venía tanto dolor y sufrimiento. Es muy interesante este libro. Yo no sé cuántos de ustedes han leído una y otra vez este libro de Job, y cada día que uno lee este libro encuentra cosas muy interesantes. En la iglesia Emmanuel tuvimos ya desde el mes de septiembre del año pasado pues una serie de estudios del libro de Job, y hasta el mes de enero de este año pudimos culminar este estudio, y vamos a hacer un repaso también y vamos a nuevamente a recordar algunas cosas donde vemos la fe de un hombre que está atravesando una circunstancia muy difícil, en la cual pues nadie se puede imaginar, nadie podría soportar pues un dolor tan grande como el que este hombre vivió y atravesó. Job es un hombre piadoso que todos los días eleva sus oraciones al Señor y ofrece sacrificios por cada uno de sus hijos, por si ellos habían cometido algún pecado contra el Creador. Job nos muestra también ese corazón preocupado, siendo él padre de una familia, pues también que vivan bajo el temor de Dios. Esto es muy interesante porque si bien Job no tenía un templo, no tenía un lugar donde adorar, pero sí sabía de la existencia de ese pecado que hay en la vida de sus hijos, y tenía también que ofrecer sacrificios para que el Señor perdonara esas faltas que habían cometido. Recordemos que Job tenía 10 hijos, en los cuales pues uno no puede estar viendo y observando cómo se comportan, cómo se conducen, y fuera de la vista de los padres pues cometen muchas situaciones. Job era muy consciente de esto. Job sabía que en el corazón de sus hijos también había maldad, había pecado, y sobre todo pues había un desconocimiento de las cosas de Dios. Hay que recordar que Job en su tiempo no había alguna escritura, alguna ley. Esto nos lleva a pensar que Job simplemente ve a la creación y también parte de los atributos de Dios, que es un ser supremo, que también hace justicia y que también pues da bendiciones en gran manera. Job pues tiene una enorme preocupación, y así nos lo muestra en este libro de Job, en el capítulo 1, lectura donde hemos hecho en este día, en estos pasajes del 8 al 22, y nos narra en este libro
pues de esta problemática que está él teniendo como padre de familia. De pronto viene a él toda clase de calamidades y en un solo día pierde sus posesiones, pierde también a sus seres queridos y todo lo que él había alcanzado en años de trabajo lo pierde todo en un día. Y a pesar de todo lo acontecido, nunca atribuye a Dios una falta de propósito en todo lo que Él hace, en toda su creación. Sin lugar a dudas, ofrecía estos sacrificios Job delante de Dios, consciente de que nuestras vidas son pecaminosas. Sus hijos podían faltarle también el respeto a Dios, y eso pues lo tenía bastante preocupado, y no solamente se preocupaba, sino se ocupaba también en reconciliar todo eso. Ese día que no nos narra más o menos cuántos años tenía Job, pero ya se pensaba que era un hombre ya maduro, entrado en años, tenía 10 hijos en edad casadera, entonces pues ya era un hombre bastante maduro. Se puede decir que entre unos 40, 50 años cuando aconteció esta situación. Algunos teólogos dicen que pudo haber sido 40 años, un poquito más de esto, porque es la edad madura de un hombre, y también cuando muestra pues esa fe delante de Dios. Hay varios debates en cuanto a Job y su edad, pero lo que sí sabemos es que él tuvo que atravesar pues este sufrimiento. Lo que vemos en Job capítulo 1, estamos viendo pues las pruebas que vienen a los creyentes con una razón. Para la mayoría de la gente, creyentes o no, en nuestro tiempo, es de admiración la paciencia de Job. Es un claro distintivo de este personaje bíblico y es un ejemplo a seguir. Job nos llena de asombro porque en un solo día se le presentan 4 mensajeros con malas noticias. A veces, nuestra vida puede llenarse de desafíos que parecen imposible resolver. A Job, un día le llegó pues estas tristes noticias. Es de asombrarse cómo es que Job recibe 4 noticias terribles que atentan también contra su futuro, contra su estabilidad y con todo lo que puede estar viviendo ese hombre en cuestión física, emocional, pero sobre todo también espiritual. Cuando usted recibe alguna noticia mala, usted perfectamente sabe y conoce esas emociones, esos pensamientos, esas sensaciones, esa impotencia. Seguramente lo ha vivido en más de una ocasión con una fuerte noticia que sacude su vida. En Job vemos que en un solo día 4 noticias terribles llegaron a su ser. De acuerdo hoy a nuestras estadísticas recientes, en estos tiempos en los cuales hemos permanecido mucho tiempo en casa debido a la pandemia, y Dios quiera que vayamos terminando pues esta pandemia y poder continuar con nuestras actividades, lamentablemente podemos decir hoy que se han incrementado la violencia y los matrimonios están pasando por toda clase de problemas. Se ha disuelto más matrimonios que antes. Jóvenes hoy son más rebeldes que antes. La vida de muchos jovencitos se centra en la pantalla de un celular desde temprana hora y hasta altas horas de la noche. Su vida social ahora depende de lo que ellos pueden ver en sus redes sociales, cuántos likes reciben, cómo los están siguiendo, cómo los están catalogando,
cómo también los están admirando o los están atacando según lo que estén pues poniendo en sus redes sociales. ¿Cuántos de ustedes han visto a jóvenes que están poniendo que aman a Cristo, que aman a Dios? Normalmente se puede ver canciones, videojuegos, otras cosas de interés que no dan sobre todo pues evidencia de una fe en Cristo. Esto es terrible. Usted como padre debe preocuparse como Job por la vida de sus hijos. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están posteando? ¿Qué están subiendo a sus redes sociales? ¿Qué están también viendo ellos en torno a esto? Recordemos que el hombre está lleno de maldad y la maldad genera más maldad. Nuestros hijos son blanco fácil en las redes sociales si no se está cuidando, si no se está supervisando. Job no podía ver y observar lo que ellos hacían fuera de su casa, en los campos. No había también pues esa supervisión como hoy en día. Job tenía muchos siervos y recibía pues las noticias de cómo andaban sus hijos, cómo andaban también fuera de casa. Usted puede y debe supervisar el quehacer de sus hijos en las redes sociales. Hoy, el corazón de los jóvenes, de los niños, ha sido de una actitud totalmente apática a las cosas de Dios, con un corazón endurecido, cuestionando severamente la fe de los padres. Eso es lo que nos ha dejado hoy, pues esta pandemia en la cual tenemos que revertir todas estas cosas. Job tiene esas malas noticias en una tarde, en un día. A veces, usted y yo recibimos noticias que nos simbran. Vamos a ver cómo es que este hombre sale de estos problemas que está atravesando. Hoy tenemos que aprender de la vida de este hombre. Job no descuidaba a su familia. Job siempre estaba atento. Job estaba también, pues hablando, insistiendo en la vida de sus hijos, de que tenían que conducirse rectamente. Él era el sacerdote de su familia. Posiblemente era el único creyente en la tierra de Uz. No sabemos. Pero lo que sí nos narra el libro de Job, que era un hombre íntegro, que se apartaba del mal y que ese ejemplo lo modelaba en su familia. Los padres hoy más que nunca deben de modelar el temor, la alabanza a Dios y sobre todo pues también instruir en ese principio que Proverbios nos dice, el temor a las cosas del Señor. No descuide a la familia, porque hay terribles consecuencias cuando se apartan del Señor. Job era también un hombre como usted y como yo, donde también tenía sus preocupaciones, como también los tenemos. Y eso lo llenaba también de sufrimiento. Eso pudo haberle preparado para esas terribles noticias. Él sufría, porque conocía seguramente el corazón de sus hijos. Seguramente en uno de esos 10 hijos había uno más enojón que el otro mentiroso, otro pues lleno de avaricia, otro pues creyéndose pues un junior de nuestro tiempo, que lo tenía todo y no podía ni siquiera valerse por sí mismo, todo lo tenía con solo estirar la mano. No sabemos. El sufrimiento de Job lo hace ver de cómo andaban también
cada uno de ellos. Pero la prueba más grande, la prueba donde verdaderamente se muestra la fe del creyente, es a través de las pruebas, a través del sufrimiento. A pesar de atravesar por calamidad, la reacción de Job fue la de orar y hundirse en la depresión y quejarse contra Dios, como lo hizo la esposa de Job. Él también fue ser humano. Cuando Job recibe esas noticias que había empezado a perder, y perdió, su ganado, perdió esas riquezas, perdió lo más valioso para él de aquel tiempo, a sus hijos. Él prácticamente se estaba quedando sin una descendencia a futuro. El perder hijos era, en aquella época, sinónimo de que Dios lo estaba enjuiciando, de que Dios lo estaba castigando, de que Dios tenía algo contra él y le había quitado a sus hijos para no preservar a su familia, a su descendencia después de él. Eso era muy terrible y él comenzó a pensar todo esto. Podía quedarse sin dinero, pero quedarse sin sus hijos ya no era algo que garantizaba la descendencia de Job. La mujer también terrible, hundido en la depresión, viendo a sus hijos, viendo su condición. Ella también, se duele, se lamenta la muerte de sus hijos. Pero ella empezaba a tener ese desprecio por su propio esposo, esa duda y esa incredulidad en ese Dios, a tal grado que esta mujer cuestiona la fe de su esposo. Y esto es terrible, y el sufrimiento comenzaba desde el hogar, de aquel que tenía que ser apoyo, ahora le está cuestionando, le está echando en cara todas estas cosas. Una mujer que también estaba reclamando a sus hijos por qué pasó eso, por qué murió cada uno de ellos. Y por encima de eso, se atreve a cuestionar la fe de Job y le hace esa pregunta: ¿todavía retienes tu integridad? Job se había apartado de su casa, de su familia, para irse afuera de la ciudad. Una de las cosas que el hombre de aquella época hacía era salir a la ciudad para llorar, para lamentarse. Después el libro de Job nos dice que llegó una enfermedad y ya no podía entrar en la ciudad, no podía entrar en su casa por las leyes sanitarias, y esto es otro de los datos que también no podemos responder con exactitud si él ya sabía, cómo supo de esas leyes sanitarias, pero él estaba fuera de la ciudad y estaba lamentándose, estaba llorando, se había desconectado de su hogar, de su esposa, y su esposa de vez en cuando salía de la ciudad para ir a ver cómo estaba su esposo, y ella pensaba que lo iba a encontrar ya muerto, y no. Por eso esta pregunta que le echa en cara a Job es: ¿todavía retienes tu integridad? Y a manera de consejo, vaya consejo que le da a este hombre: maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué había en el corazón de esta mujer? Simplemente dolor, frustración, sufrimiento. Ella no entendía por qué había pasado cada una de estas cosas. El dolor más grande que tenía esta mujer era la muerte de sus hijos. Esta mujer se atreve aún a hacerle una herida a su esposo.
Job estaba soportando todo, las noticias que había recibido en días atrás, pues lo sacudían. No dejaba de pensar una y otra vez, pues en la vida de cada uno de sus hijos. Estaba sobreviviendo, estaba en agonía, y él solamente buscaba la esperanza en ese Dios, pero fue algo terrible. Las palabras de su esposa lo hundieron más. Dice, maldice a tu Dios y muérete. Una mujer que había dejado de creer en ese Dios, le recriminó ella. Al decirle tu Dios, quiere decir que no era el Dios de ella, y esto evidencia que no compartía la misma fe sincera del esposo. No sabemos cómo es que este matrimonio se formó. Algunos dicen que este matrimonio fue de un creyente con uno incrédulo. Y aquí está, pues, una clara evidencia de diciendo es tu Dios. Se dice, algún comentarista del libro de Job se dice que este hombre llamado Job era extranjero, que venía de otras tierras, que venía de otras costumbres y que había llegado a ese lugar para formar una familia, para echar raíces ahí, y había tomado a una mujer por esposa de la tierra de Uz. Por eso, esa mujer le dice, es tu Dios, no es mi Dios. Y Job ahora tiene que mostrar su fe de eso que le habían echado en cara. Retener la integridad en aquella época era muy difícil. Era muy complicado porque estaba en la mira de todos. Y eso era una evidencia también de cómo él vivía su fe en un pueblo lleno de incredulidad. En un pueblo que concebía a un Dios totalmente distinto a lo que Job tenía. Él ahora tenía que defender su fe de todas las circunstancias. No es verdadero que ese hombre estaba solo. Ese hombre estaba también confiando en su Dios. Y ahora tenía que responderle a su esposa, no con palabras, sino con hechos. De hecho, de todos los que salieron de Egipto, más de 1 millón de personas, solamente llegaron 2 personas, Josué y Caleb, y esto fue por su fe y compromiso. Y el compromiso que tenía por delante ahora Job era ese, de modelar su fe y dar también respuesta a lo que se le estaba cuestionando. Las razones del sufrimiento. Podemos ver que ahora es que la fe se cimenta más en ese Dios. De lo que digo y pienso, ahora lo tengo que vivir. Y Job lo está viviendo ahora en esa prueba tan terrible. Yo quiero hacer una pregunta. Hoy, ¿estamos mostrando a la sociedad actual que somos hijos de Dios? ¿Y nuestra vida refleja los verdaderos valores del pensamiento cristiano? Aún en medio de tu dolor y de tu sufrimiento, ¿estás dándole toda la honra y la gloria a ese Dios? Aunque no lo entiendas, aunque no comprendas mucho de la situación que estás viviendo, pero estás dependiendo verdaderamente de ese Dios que te ha creado, que te ha formado, que está ahí para ayudarte. Las razones del sufrimiento no las vamos a conocer, ni podemos tampoco saber lo que viene por delante. Pero esto
nos hace voltear hacia arriba, a ese Dios que nos ha creado y que nos ha dado todo. Y Job dijo que también Él lo podía quitar. Él estaba modelando esa fe. Él no conocía las razones, no sabía los planes de Dios, pero sí sabía que su vida, la vida de Job, le pertenecía y estaba en las manos de ese Dios. Los amigos que llegan después empiezan a cuestionarle y empiezan a acorralarlo, de decir, pues esta situación que tú estás viviendo es por una simple razón: has pecado contra tu Dios, has guardado algo, una falta, un pecado ahí que no has confesado. Job era íntegro y era transparente, y él decía: no lo sé, pero sí sé que hay ese Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Y en medio de todo esto, estamos viendo la estatura de la fe de este hombre. La historia de Job, aún con todo lo que sufría, nos muestra la estatura de la fe de un creyente verdadero, que mientras atraviesa esa situación muy difícil, se mantiene firme en sus convicciones, en sus creencias y en esa fe en ese Dios todopoderoso. La familia está siendo amenazada hoy por las fuerzas de este mundo, y en muchos casos los cristianos no han estado mostrando con sus hechos esa fe, que son verdaderos creyentes y que han dejado de adorar a su Dios, que se han apartado de sus caminos, que están siguiendo los caminos de este mundo y están abrazando las filosofías e ideologías que hoy están de moda, que están llegando y cauterizando la mente y el corazón del hombre. Job, en medio de todo eso, él atraviesa todas esas circunstancias en su tiempo y en su época de una forma distinta. Los amigos lo atacan con esas filosofías, con esas creencias, falsas creencias. Y él no les da la razón. Él está ahora mostrando su integridad y está defendiendo esa fe delante de Dios y delante de los hombres. Hoy estamos llamados a ser diferentes y a manifestar nuestra fe en medio de las circunstancias antes que permitir que la maldad nos domine. El tiempo que usted y yo estemos, nunca sabremos las razones por las cuales estamos atravesando un dolor o un sufrimiento, pero sí sabemos que estamos en las manos de ese Dios todopoderoso. Como creyentes, tenemos que cimentar cada día la fe en ese Dios, poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo y dejar que Él tome el control de nuestra barca, que Él nos guiará aún más allá de la muerte, así lo dice uno de los salmos. Nosotros nunca debemos de perder la mirada en ese Dios. Las razones por las cuales llega ese sufrimiento es que Dios quiere que estemos cada día más cerca de Él. Uno de los salmos dice: el que habita a la sombra del Omnipotente morará bajo su sombra. Eso es lo que Dios quiere. Cada vez que venga una prueba, una dificultad, un dolor, un sufrimiento, es porque Dios quiere que estemos más íntimamente con Él. De que veamos su poder, de que conozcamos su amor y su protección. Dios lo está llevando a este hombre a esos terrenos, de que Él ya no luche por sus propias fuerzas, sino que Él ahora aprenda a depender de ese Dios, de lo que Él
ha dicho de lo que él cree, de lo que él piensa. Ahora debe también dejar el control en las manos de Dios. Las pérdidas económicas, la pérdida familiar, el estatus social, ahora le pertenecen a ese Dios. No sabe Job lo que viene por delante. Les invitamos a que siga leyendo el libro de Job para que podamos también ir meditando. La razón del sufrimiento, hoy podemos decir que es necesario, que muchas veces nosotros no tendremos respuesta para ello, pero Dios nos quiere tener en sus manos. Es muy necesario que revisemos cómo está nuestra condición en una forma personal. ¿Qué conozco de Dios? ¿Qué sé de Dios? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo vive su fe? Si está también preparado para una prueba que venga por delante. ¿Cómo está la vida espiritual de la familia? ¿Cómo está dando también fe y testimonio delante de esta sociedad que cada día cuestiona, que cada día señala y que cada día quiere tener la razón? Dios debe ser honrado y glorificado aún en medio de nuestras pruebas, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, y mostrar que tenemos un Dios, que no tendremos respuesta cuando se nos cuestione, pero sí sabemos que nuestra fe está cimentada en aquel que ha hecho toda la obra redentora, y es en Cristo Jesús. Job pone la mirada en ese Dios. Él no conocía de esa obra redentora como usted y como yo lo conocemos hoy, pero él dijo y estuvo cimentado en su fe, diciendo: Él da y Él quita, alabado sea su nombre, que se haga como Él quiere y no como yo quiero. Fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ambos dependieron de ese Dios todopoderoso, y aún en medio del dolor y del sufrimiento, recordemos que nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz, y Él dijo también: Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios tiene el control de todas las cosas, y Él nunca nos abandona. Él quiere mostrarnos su gloria en medio del dolor y del sufrimiento. Estemos preparados, estemos también cimentados en la roca de nuestra salvación, y venga lo que venga, mi confianza, mi esperanza está en ese Dios que tiene el control de todas las cosas. Por eso lo alabamos, por eso hoy le reconocemos, y por eso hoy agradecemos sus poderosos hechos. Vamos a dejar nuestro estudio hasta aquí, y que el Señor añada bendición a nuestras vidas en las próximas temas que tendremos en torno a la vida de este hombre. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias porque también tu palabra vuelve a refrescar nuestra vida, nuestro espíritu, y nos hace ese llamado, Señor, para prepararnos cuando llegan esas pruebas, esas dificultades. Oh, Señor, de aquellos de mis hermanos, mis hermanas que están viviendo en carne propia, pues ese dolor, ese sufrimiento, Señor, que no permitas que las circunstancias nos lleven a mirar hacia otros lados. Que hoy más que nunca nuestra fe esté cimentada en ti. Que te demos toda la honra y la gloria, aunque muchas veces no entendamos, no comprendamos las razones o los porqués vienen estas situaciones. Pero sí sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Padre bendito,
En tus manos encomiendo la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que ha escuchado tu palabra. Tú mejor que nadie sabes si está viviendo una situación difícil. Padre, que tú seas el que la fortalezcas, la consueles y estés con ella, aún en estos tiempos tan difíciles. Que tú uses también a esta sociedad femenil Esther, a tu iglesia Emmanuel, para acompañar y sostener a nuestros hermanos que hoy están en el sufrimiento. Padre, no podemos hacer muchas cosas, pero sí oraremos por ellos, porque su fe no decaiga, porque ellos den testimonio de lo grande y maravilloso que tú eres. Y Padre, en tus manos depositamos toda nuestra confianza. Tú eres nuestro Dios y te alabamos. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hola hermana, muy buenos días. Un saludo desde acá, desde Irapuato. Un gusto saber que están bien. Y igual aquí en Irapuato, toda mi familia bien, gracias a Dios. Vamos a orar por las ofrendas. Bendito, bondadoso y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tanta bondad y tanta misericordia que tienes para con nosotros. Te pedimos en este día, Señor, que estas ofrendas tú las bendigas,
las uses para tu obra, Señor, y que todo se haga conforme a tu santa y divina voluntad. Te damos tantas gracias, Señor, por toda tu misericordia que tienes para con nosotros, y confiamos en que tú sigues siendo con cada una de estas hermanas, Señor, que están ofrendando en este día. Bendícelas y derrama tu gracia y tu santo y bendito Espíritu sobre cada una de ellas, y que tu favor sea de continuo en sus familias. Todo te lo pedimos y te damos gracias en los preciosos méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanas. Un saludo. Hasta luego. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.